géneros que también han sido invisibilizados, que están en el margen, como la crónica, que durante mucho tiempo pues era considerado algo fuera de la literatura, ¿no? Claro. Entonces él reivindica no solo las cualidades estéticas de la crónica, sino esa posibilidad de un espacio en el cual la comunicación entre un público y un proyecto de nación, entre ciertas formas de cultura, de la alta cultura y la baja cultura, ahí se puedan amalgamar, ¿no? ¿Cuál era su proyecto de nación? ¿Cuál era este proyecto que él quería construir a través de estas diversas narrativas? No solo de la crónica como una función real o realista, sino de los ensayos morales, de los ensayos sobre literatura. ¿Cuál era esta idea que quería reconstruir? Yo creo que tiene una idea de que la escritura produce formas de vida, ¿no? Entonces, él siente que, digamos, tiene una voluntad o una necesidad, ¿no? Pedagógica frente al lector, ¿no? O sea, él está pensando que los textos pueden ciudadanizar, ¿no? a los sujetos. Entonces, su idea es construir como esa imagen del ciudadano que es capaz de ejercer una postura crítica frente al poder, que pueda tener autonomía, decidir sobre sí mismo, de otro modo de las tradiciones que le han inculcado, ¿no? Entonces, todo el tiempo, las tradiciones que él reivindica y esa función de la crónica como un espacio a través del cual nos modernizamos, ¿no? Culturalmente, son aquellas que tienden al pluralismo, que tienden a la tolerancia, a la incorporación, al escuchar a los otros, ¿no? Por eso uno abre los libros de Monsiváis y no parecen libros tradicionales, sino que parecen incluso tipográficamente como si estuviéramos ante un periódico, ¿no? Sí. En donde todo el mundo, una sociedad está hablando, ¿no? Entonces él construye una voz que de alguna manera sintetice todas esas posturas que hay en la sociedad, pero siempre dándole un privilegio y un valor a aquellas que nos abran perspectivas, aquellas que nos permitan ser distintos de como nos han enseñado a hacer, porque como nos han enseñado a hacer en México, pues es súbditos, con poco críticos, que estemos siempre acotados a formas de comportamiento de todo tipo que son muy tradicionales. Y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo vería las redes sociales? ¿Cómo le tocó ver estas distintas formas ahora de participar activamente y de poder decir prácticamente casi cualquier cosa públicamente? Yo creo que le hubiera fascinado haber vivido. ¿No crees que los hubiera criticado también un poco? Sí, siempre tenía esa doble perspectiva, ¿no? O sea, lo que le causaba fascinación siempre también tenía como sus asegúnes, ¿no? Y sus distancias. Por supuesto que hubiera criticado, por ejemplo, la forma a través de la cual las redes sociales construyen una cultura del ego, ¿no? Una cultura en donde siempre hay un yo que está reivindicando y construyéndose en términos pues muy reduccionistas, ¿no? Pero toda la capacidad de las redes para interconectar demandas, para poner en la agenda pública ciertos temas. Exactamente, ¿no? Todo eso que en las redes tienen algo positivo, le hubiera fascinado, ¿no? ¿Y cómo hubiera visto? Te pregunto porque esto hay que señalarlo, tienes una famosa entrevista una entrevista ficticia con Carlos Monsiváis, donde le haces preguntas sobre el aquí y ahora, que ya él ya no, por cuestiones naturales, ya no puede responder, pero que lo haces responder. ¿Qué hubiera pensado, por ejemplo, del asunto de Ayotzinapa y de los 43? No, pues obviamente hubiera hablado del horror que implica eso, estas prácticas autoritarias que siguen vigentes, ¿no? Y que además remiten a una regresión del peor priismo y de la represión y la incapacidad para incorporar justo las voces colectivas y las demandas a los proyectos de nación, ¿no? Y hubiera obviamente hablado de cómo toda esa impunidad
libertad implica obviamente pues, muchísimo de lo que él durante muchos años pensó que podía cambiar, ¿no? Yo creo que al final Monsiváis también se había desencantado, porque si mucho de su proyecto se conecta con la idea de que el país se está democratizando, ¿no? Entonces, todos de los años del 68 a la emergencia del ejército zapatista, él tiene como todo este discurso de democratización del país. Pasando por el 85, por el terremoto. Por el 85 y por el 88, por ejemplo, ¿no? El 88, claro, con las votaciones. Exacto, ¿no? Todo el fraude, ¿no? a la izquierda. Y entonces, durante todo ese tiempo piensa que sí hay una apertura, porque en efecto se puede observar que hay mayores libertades de expresión, sobre todo, ¿no? Pero después, toda la crisis institucional, ¿no? Todo el regreso de la censura, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? Y toda el modo en el cual las instituciones se vuelven también espacios de impunidad y de pactos con grupos criminales, yo creo que esa es como la crisis, no solo de la transición democrática, sino también una crisis que habla de ese proyecto de escritura y de imagen de lo que debía ser un intelectual, y que ahora está como en una incertidumbre y está en discusión, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde ir, ¿no? En ese sentido. ¿Hacia dónde iría Monsiváis? Yo no sé, él, por ejemplo, cuando le preguntaban sobre el narcotráfico, decía, es lo peor que le puede haber pasado a este país, ¿no? Y decía, no tengo respuestas ante eso, ¿no? Entonces, porque es una dimensión en donde lo que son los pactos de convivencia y las normas morales a través de las cuales nos podemos pensar que el otro tiene algún tipo de valor, pues cada vez se quiebran más, ¿no? En donde la vida cada vez tiene menos valor. Menos valor, claro, lo vemos en los feminicidios en Juárez y en las decenas, centenas de miles de muertos que hay en el país, ¿no? Entonces, frente a como toda esta guerra que está presente en el país, aunque no es una guerra generalizada en todos los territorios, pues es algo en donde las prácticas intelectuales obviamente tienen una función como de restitución y de resignificación de las cosas que valen la pena, ¿no? De los valores humanistas que hay que recuperar. Pero en términos prácticos, eso es algo que está muy por debajo o muy limitado respecto a lo que necesita este país para volver a cierta estabilidad y mucho más para realmente llevar a buen término un proyecto democrático. Y en ese sentido muchas de sus prácticas ya no podrían ser viables, es decir, cómo cronicar en un estado de sitio, cómo cronicar en una ciudad donde es el crimen el que manda, cómo cronicar en un estado de excepción. Exacto, sí, eso hay que reformularlo, ¿no? O sea, en efecto, ya no tienen todo el sentido que tenían, ¿no? O sea, siguen teniendo sentido en ciertos ámbitos, pero no de manera generalizada. El periodismo literario y la crónica en específico ha cambiado de finales de los 90 a la fecha, justo por toda esta emergencia, ¿no? De la violencia y de la crisis de las instituciones, ¿no? Yo creo que ha cambiado, por una parte, porque ya no hay que reivindicar lo estético de la crónica, ya eso lo ganó Monsiváis y toda su generación. Sí, ¿no? Claro. El carácter político que la crónica puede tener, también eso ya estaba dado, ¿no? Que se resumía en la idea de que había que hacer crítica al poder y que esta se hacía mirando al margen, ¿no? Eso ya también lo saben los cronistas y lo ejercen, ¿no? Regreso y por último, ¿qué ideas tendríamos que rescatar para dejarlas claro en este tutorial que van a ver ustedes en YouTube pronto sobre cómo entender a Carlos Monsiváis? Bueno, yo creo que hay que primero leerlo, ir a los textos, ¿no? Eso sería una cuestión, saltar esa imagen terrible que tenemos, terrible en el sentido de que puede ser positiva o negativa, pero que nos impide saber realmente qué era lo que nos decía, qué era lo que nos proponía, ¿no? Lo otro, como recuperar toda esa dimensión pública de la literatura,
¿no? Porque eso es algo que en nuestro campo cultural siempre está menospreciado, ¿no? O sea, siempre pensamos la literatura como un discurso completamente estético, y es estético pero es otras cosas, ¿no? Es social, es cultural, es político, ¿no? Entonces, esa conexión entre arte y espacio público me parece que es fundamental, como para poder restituirle una mirada crítica a las cosas que hacemos, la manera en que escribimos y la relación que tenemos con los otros. Pues te estoy enormemente agradecido por la charla. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias.